La historia de Dante Wright no solo conmocionó a la comunidad de Ann Arbor, Michigan, sino que también se convirtió en uno de los ejemplos más comentados en la crónica judicial reciente. El caso trascendió debido a algo que pocas personas pueden imaginar en un contexto tan delicado. Un joven de apenas 17 años que, enfrentándose a una sentencia que podía marcar para siempre el rumbo de su existencia, decidió reír. Sonrió, se burló, movió la cabeza como si nada a su alrededor tuviera relevancia. Este comportamiento, frente a familiares devastados y un tribunal expectante, marcó un punto de quiebre que aún hoy sigue generando debate público. ¿Qué llevó a este adolescente a mostrarse tan despreocupado en un momento así? ¿Arrogancia? ¿Desconexión emocional? ¿O una comprensión errónea de la realidad? Para entender la magnitud de este caso, es necesario retroceder a octubre de 2016. Ann Arbor, conocida por su ambiente universitario, su seguridad relativa y una vida comunitaria estable, despertó ese mes con una noticia que convulsionó la tranquilidad habitual. Jordan Klee, un joven de 18 años, estudiante aplicado con metas académicas claras y un camino prometedor por delante, no regresó a casa una noche. Para su familia, aquella ausencia inmediata generó una alarma instintiva. Jordan no solía desaparecer sin avisar. Era responsable, atento y cercano a los suyos. Sin embargo, lo que parecía un retraso habitual resultó ser el inicio de una cadena de acontecimientos desgarradores. La investigación policial avanzó con rapidez. Las autoridades comenzaron a reconstruir los últimos movimientos del joven y pronto detectaron señales que dirigieron la atención hacia 3 adolescentes de la zona: Dante Wright, Delredo Gracie y Jerrius Ellison. Lo que inició como un robo planificado, según los registros oficiales, se convirtió en una situación violenta que terminó truncando la vida del estudiante. Uno de los elementos que más perturbó a la comunidad fue la forma en que, pese a la gravedad de los hechos, Wright se comportó desde los primeros instantes de su detención. En lugar de preocupación, sus expresiones parecían transmitir una desconexión casi total con la seriedad del proceso que enfrentaba. Cuando los detectives interrogaron a los implicados, los testimonios señalaron claramente que la intención inicial era abordar a Jordan y despojarlo de algunas pertenencias. Nada más. No obstante, como suele ocurrir cuando la improvisación, la tensión y la inmadurez se entrelazan, los sucesos tomaron un rumbo irreversible. A partir de ese instante, la vida de Jordan quedó detenida para siempre, y 3 familias adicionales comenzaron a enfrentar un proceso judicial que, para ellos, también significaría un antes y un después. Con los elementos necesarios, la Fiscalía presentó cargos formales. Para Wright, el panorama era sumamente delicado. Una acusación por acción violenta de segundo grado, además de posesión ilícita de un arma de fuego, lo colocaba ante una posible condena que podía extenderse por varias décadas. La lógica indicaba que cualquier persona en su lugar reaccionaría con preocupación o reflexión. Sin embargo, desde el primer día en la sala, su comportamiento destacó por razones que pocos podían comprender. Los registros de la corte muestran que Wright se sentaba con una actitud relajada, mostrando sonrisas repetidas e incluso riendo en ciertos momentos. No se trataba de una reacción breve o aislada. Era una conducta constante. Para los asistentes, aquello no solo llamaba la atención, sino que generaba indignación y desconcierto.
Mientras las autoridades narraban la secuencia de hechos y los abogados presentaban documentos y testimonios, el adolescente parecía ajeno a la tensión. Esta actitud se convirtió en uno de los elementos más recordados del caso. A pesar de lo evidente, llegó un momento crucial: la negociación con la fiscalía. Consciente de que un juicio completo podía ser aún más arriesgado, la defensa de Wright persuadió al joven para aceptar un acuerdo de culpabilidad. A cambio de admitir su responsabilidad en los cargos de segundo grado y en la posesión ilícita del arma usada en los hechos, evitaría una condena potencialmente perpetua. El acuerdo establecía una pena entre 23 y 50 años. No era una sentencia leve, pero sí una que le permitía conservar la esperanza de algún día recuperar la libertad ya como un adulto maduro. Su respuesta, sin embargo, fue nuevamente sorprendente. No mostró impacto alguno, ni siquiera cuando la fiscalía detalló la duración de la pena mínima. La audiencia de septiembre de 2017 marcó uno de los momentos más tensos del proceso. La sala estaba llena, con la familia Klee ubicada en los primeros asientos. Sabían que llegaba el instante de expresar sus testimonios, aquellos en los que debían hablar de su pérdida, del vacío que dejó Jordan y del dolor acumulado durante meses. Cuando los familiares de víctimas expresan sus declaraciones, suelen esperar, si no arrepentimiento, al menos una postura respetuosa por parte del acusado. Con Wright ocurrió lo contrario. Mientras la madre de Jordan relataba noches enteras sin dormir, escuchando en su mente gritos que ya no existían, el joven sonreía. Cuando un familiar, entre lágrimas, preguntaba por qué se habían llevado a su hijo por objetos materiales, Danta se apoyaba en el respaldo de su silla, murmurando palabras incomprensibles, riendo en voz baja y girando la cabeza como si se tratara de una conversación trivial. Los asistentes no daban crédito. El murmullo se extendió por la sala. El comportamiento de Wright parecía desafiar no solo al tribunal, sino también a cualquier noción básica de sensibilidad humana. Uno de los momentos más duros ocurrió cuando una de las familiares, completamente sobrepasada por el dolor, expresó su rabia y frustración, exigiendo respuestas que el joven jamás podría explicarle. La reacción de Wright, en lugar de mostrar empatía, reforzó aún más la percepción de desconexión emocional. Una sonrisa de suficiencia que heló el ambiente. Cuando llegó el turno de Wright de hablar, el juez David Schwartz decidió otorgarle la palabra, probablemente esperando un comentario sensato, una reflexión mínima o algún intento de disculpa. Lo que obtuvo fue todo lo contrario. Wright habló únicamente para decir que pronto estaría de regreso en casa y que amaba a su familia. No mencionó a Jordan. No dirigió una mirada hacia los Klee. No reconoció el enorme peso emocional que colmaba la sala. El juez, quien llevaba más de 2 décadas en su cargo, no pudo contener su reacción. Interrumpió el proceso, miró directamente al acusado y señaló que jamás había estado tan cerca de rechazar un acuerdo previamente establecido. Aclaró que la actitud del joven era, simple y sencillamente, inaceptable. Le advirtió que, si él decidía anular el acuerdo, el caso podría ir a juicio y Wright se expondría a una condena que lo mantendría encerrado el resto de su vida. De inmediato, por primera vez, la expresión del joven cambió. Ya no había sonrisa. Ya no había burla. La seriedad finalmente logró instalarse en su rostro. Esa reacción tardía contrastó de manera evidente con lo que había ocurrido en toda la audiencia anterior. El silencio dominó el recinto por varios segundos. El juez concluyó su intervención con un mensaje contundente. Las acciones tienen consecuencias y la falta de respeto en un tribunal no sería tolerada. Finalmente,
Tras un breve receso, confirmó la sentencia entre 23 y 50 años, misma que lo mantendría en prisión durante un periodo significativo de su vida adulta. A medida que la audiencia llegaba a su fin, la familia Klee no encontraba consuelo. El comportamiento del acusado, lejos de ayudarles a cerrar heridas, las profundizó. La comunidad de Ann Arbor, al conocer los detalles, reaccionó con indignación. Varios medios locales y nacionales compartieron la historia y, en cuestión de días, se volvió viral en plataformas digitales. El video de Wright sonriendo durante la lectura de las declaraciones se convirtió en un punto de discusión entre psicólogos, analistas legales y ciudadanos. Algunos especialistas explicaron que ciertos adolescentes pueden reaccionar con risas nerviosas ante situaciones extremas, como una forma de defensa emocional. Otros, sin embargo, destacaron que la conducta de Wright no parecía relacionada con ansiedad, sino con una actitud desafiante, reflejo de una combinación de inmadurez y falta de comprensión de la gravedad del proceso judicial. En cualquier caso, la historia se transformó en un ejemplo claro de cómo el comportamiento de un acusado en la corte puede influir de manera contundente en la percepción pública y en la interpretación del sistema de justicia. Wright, creyendo que pronto estaría libre, terminó por causar el efecto contrario, la intervención directa y severa de un juez que decidió poner fin a su actitud insolente. El caso continúa siendo recordado no solo por la acción violenta que afectó a Jordan Klee, sino por la escena en la sala judicial que generó un debate nacional sobre responsabilidad, arrepentimiento y conducta juvenil frente al sistema legal. Y mientras Wright enfrenta las consecuencias de su decisión, la comunidad sigue reflexionando sobre lo ocurrido aquella tarde de septiembre, cuando la sonrisa de un adolescente detuvo por completo la paciencia de un juez y marcó un precedente inesperado en la historia judicial del Estado. La tensión acumulada en aquella sala de audiencias no solo marcó el cierre de un proceso judicial ampliamente seguido por la comunidad, sino que también dejó al descubierto una compleja combinación de emociones entre quienes presenciaron el episodio. En las semanas posteriores a la sentencia, las reacciones no se hicieron esperar. Desde los pasillos judiciales hasta los hogares de Ann Arbor, el comportamiento mostrado por Dante Wright seguía generando debate, indignación y un análisis profundo sobre las actitudes juveniles frente a situaciones extremas. El momento en que su sonrisa finalmente se desvaneció no solo se convirtió en un punto de quiebre para él, sino también en una escena que provocó discusiones sobre responsabilidad, justicia y las consecuencias de actuar sin medir el impacto en los demás. A diferencia de otros casos, en los que los adolescentes muestran arrepentimiento desde el primer día, la actitud de Wright fue vista como una expresión desafiante ante una comunidad ya herida por la pérdida de un joven prometedor. En distintos medios, periodistas y especialistas coincidieron en que aquel gesto, repetido una y otra vez durante el proceso, alimentó la percepción pública de que Wright no estaba preparado para asumir la gravedad de los hechos. Sin embargo, también surgieron voces que consideraron que su conducta podría haber sido una fachada, una barrera emocional construida para no quebrarse frente a un escenario adverso. Estos contrastes de opinión solo añadieron más complejidad al caso, haciendo que se analizara no solo lo que ocurrió aquella noche de octubre, sino también lo que se desarrolló en la mente del adolescente durante el juicio. Mientras tanto, la familia Klee, aún sumida en un dolor profundo, trataba de encontrar consuelo en el cierre legal. Aunque la sentencia representaba un capítulo final dentro del expediente judicial, emocionalmente marcaba el inicio de otro proceso, igual de difícil: aprender a vivir con la ausencia permanente de Jordan. Sus declaraciones iniciales
cargadas de tristeza, continuaron resonando semanas después. En entrevistas concedidas tras el fallo, miembros de la familia reconocieron que aunque el castigo impuesto ofrecía cierta sensación de justicia, su vacío permanecía intacto. Para ellos, la actitud de Wright durante la audiencia revivió heridas que todavía estaban lejos de sanar. La madre de Jordan, en particular, se convirtió en una voz firme y reflexiva dentro de la conversación pública. A través de mensajes dirigidos a otras familias que enfrentaban situaciones similares, insistió en la importancia de hablar del impacto emocional que dejan los episodios violentos en las comunidades. Su mensaje se volvió una llamada a comprender que más allá del proceso judicial, existe una secuela silenciosa que no se resuelve con una sentencia. Vecinos, amigos y maestros de Jordan compartieron este sentimiento, recordándolo como un joven con metas claras, especialmente interesado en continuar su educación y en apoyar a su familia. Su ausencia, decían, simbolizaba no solo una tragedia individual, sino una promesa que nunca se cumpliría. Mientras la familia intentaba reconstruir su estabilidad emocional, el destino de Wright comenzaba a definirse dentro del sistema penitenciario del estado. Su traslado se realizó bajo fuertes medidas de seguridad, siguiendo los protocolos para internos con condenas prolongadas en centros de jóvenes que posteriormente son transferidos a instalaciones para adultos. Dentro de estos espacios, el comportamiento inicial de Wright dejó a los encargados con una idea clara. Era un adolescente que tendría que aprender, probablemente de la manera más difícil, a adaptarse a un entorno mucho más rígido y exigente de lo que jamás había imaginado. Fuentes cercanas al personal penitenciario señalaron que, durante sus primeras semanas, Wright mostraba una conducta relativamente callada, muy distinta a la actitud exhibida frente al juez y la familia Klee. Esa transición abrupta entre la arrogancia mostrada en el tribunal y el silencio observado tras su ingreso generó comentarios entre quienes supervisaban su proceso de adaptación. Algunos consideraron que la reacción inicial del adolescente pudo haber sido una coraza que finalmente se quebró al enfrentar la realidad de una condena tan prolongada. Más allá de su comportamiento interno, el caso de Dante Wright también abrió una conversación más amplia sobre la responsabilidad juvenil. Diversos analistas debatieron sobre si adolescentes involucrados en episodios graves poseen realmente la capacidad de comprender el impacto total de sus decisiones. Psicólogos especializados en conducta juvenil comentaron que algunos jóvenes actúan con impulsividad extrema, sin anticipar las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, aclararon que esta explicación no elimina la responsabilidad, sino que invita a reflexionar sobre la importancia de educar a los jóvenes en resolución de conflictos, manejo emocional y toma de decisiones bajo presión. En ese sentido, lo ocurrido con Wright encendió alarmas entre líderes comunitarios, quienes comenzaron a impulsar programas enfocados en orientar a adolescentes en riesgo y en mejorar la comunicación entre padres y jóvenes dentro de barrios vulnerables. Escuelas locales también reforzaron actividades que fomentaban la prevención de conductas que pudieran escalar hacia incidentes lamentables. Aunque estas iniciativas no podían cambiar lo sucedido con Jordan, sí representaban un esfuerzo por evitar que episodios similares volvieran a repetirse. De forma paralela, los cómplices de Wright, Delredo Gracie y Jarius Ellison, también siguieron enfrentando las consecuencias de aquella noche. Ambos recibieron sentencias considerables, ajustadas según su nivel de participación y cooperación con la investigación. El sistema judicial determinó que su implicación activa los hacía responsables directos del desenlace, y los tres quedaron finalmente recluidos bajo penas que marcarían su futuro. La comunidad observó estos desarrollos con una mezcla de alivio y reflexión, entendiendo que el castigo no borraba la pérdida,
pero reforzaba la idea de que la justicia debía prevalecer sin importar la edad de los implicados. A lo largo de los meses, entrevistas en medios nacionales retomaron el caso, destacando el momento exacto en el que el juez Schwartz interrumpió la audiencia y llamó la atención de Wright. Ese instante, repetido en múltiples noticiarios y plataformas digitales, se convirtió en un símbolo de firmeza judicial frente a la irreverencia. El juez, reconocido por mantener una postura equilibrada, explicó en declaraciones posteriores que su reacción nació del deber de proteger la dignidad del tribunal y de la familia afectada. Añadió que la falta de empatía mostrada por Wright dejaba en evidencia una desconexión preocupante entre sus acciones y su impacto en los demás. En esas mismas entrevistas, el magistrado subrayó la importancia de recordar que las salas de audiencias son espacios donde se representa no solo la ley, sino también el respeto por el ser humano. Según él, permitir que la actitud de Wright pasara desapercibida habría enviado un mensaje erróneo sobre la tolerancia hacia comportamientos que pueden aumentar el sufrimiento de quienes ya están enfrentando un duelo profundo. Estas reflexiones reforzaron la visión de muchos ciudadanos que vieron en su intervención un acto necesario para restablecer el orden y la seriedad que un procedimiento de esa magnitud exige. A medida que el tiempo avanzaba, el caso no solo permaneció en la memoria colectiva, sino que también comenzó a aparecer en discusiones académicas relacionadas con justicia juvenil, códigos de conducta en tribunales y manejo emocional en situaciones de presión extrema. Profesores de universidades de Michigan utilizaron este ejemplo para analizar cómo la percepción pública puede cambiar drásticamente según la actitud de los acusados, incluso antes de que se conozcan detalles completos del proceso legal. Uno de los puntos más comentados fue cómo una simple sonrisa, en un contexto tan sensible, podía transformar la lectura completa de un caso. En plataformas digitales, el episodio continuó generando discusión. Videos del momento en que la familia Klee daba sus declaraciones de impacto y el instante exacto en que Wright sonreía se volvieron virales. Miles de usuarios expresaron indignación, empatía y reflexiones sobre cómo las redes sociales amplifican casos que, aunque locales, terminan convirtiéndose en parte de un debate nacional. Aquella difusión masiva también contribuyó a que expertos en comportamiento no verbal analizaran la postura, movimientos y expresiones de Wright para intentar descifrar si su sonrisa representaba desafío, nervios o una mezcla de ambos. Aunque hubo interpretaciones variadas, la mayoría coincidió en que la falta de sensibilidad durante un momento tan delicado influyó notablemente en la percepción pública del caso. Con el paso del tiempo, el expediente de Wright quedó archivado dentro de los casos emblemáticos del condado, pero su historia aún resonaba en escuelas, hogares y espacios de reflexión comunitaria. El recuerdo de Jordan Klee se mantuvo vivo en proyectos escolares, torneos deportivos locales e iniciativas que honraban su memoria. Su familia, pese al dolor constante, decidió canalizar su experiencia en un mensaje dirigido a otros jóvenes. Las decisiones impulsivas pueden transformar vidas enteras y llevar a consecuencias irreversibles. Hacia el cierre del segundo año tras la sentencia, la comunidad comenzó a observar un efecto particular. El caso provocó que más jóvenes se acercaran a organizaciones de apoyo psicológico y talleres enfocados en manejar conflictos sin recurrir a decisiones arriesgadas. Incluso algunos antiguos compañeros de Wright compartieron testimonios sobre la importancia de escuchar consejos, pensar antes de actuar y evitar situaciones que puedan salirse de control. Estas reflexiones colectivas se convirtieron en una especie de legado indirecto del caso, argumentando que de un hecho lamentable podían surgir aprendizajes que ayudaran a proteger a otros adolescentes.
Pese a esos progresos, una pregunta seguía rondando en la mente de muchos. ¿Qué habría ocurrido si Dante Wright hubiera mostrado una actitud completamente distinta desde el inicio? Si hubiera expresado remordimiento, respeto o un mínimo gesto de empatía hacia la familia de Jordan. Especialistas consideraron que, aunque la sentencia final probablemente no habría cambiado, la percepción pública podría haber sido más compasiva. Sin embargo, la conducta exhibida colocó al adolescente en una luz desfavorable que marcaría su historia para siempre. A fin de cuentas, el caso de Dante Wright se mantiene como un recordatorio poderoso sobre cómo la actitud en la sala judicial puede influir profundamente en el curso de un proceso, pero también sobre la importancia de reconocer el daño provocado y asumir la responsabilidad correspondiente. Para la comunidad de Ann Arbor, la escena del adolescente sonriendo, mientras una familia destrozada hablaba de su pérdida, quedó grabada como un momento que nunca debió ocurrir. Y el instante en que el juez lo enfrentó directamente, se transformó en un símbolo del límite entre la indiferencia y la obligación moral. Así concluye un caso que reveló mucho más que un expediente legal. Mostró el valor de la dignidad, la importancia del respeto en momentos críticos y la necesidad de recordar que toda decisión tiene consecuencias que pueden extenderse mucho más allá del instante en que se toman. ¿Qué opinas tú sobre este caso? ¿La intervención del juez fue adecuada? ¿Crees que la actitud de Wright cambió el rumbo del proceso? Te invito a dejar tu reflexión en los comentarios, apoyar este contenido con un like y suscribirte para seguir explorando más relatos reales que han marcado la historia judicial reciente.